Hola a todos, mi nombre es Marcos01 y lo que vamos a hacer en este video es realizar la misma lectura del sensor MQ7 que vimos en el video pasado, pero vamos a realizar una pequeña calibración antes. ¿Por qué? Porque para poder utilizar el sensor y poder obtener una mejor lectura, hay un valor que necesitamos, que es la resistencia del sensor al aire limpio, para de esa manera poder hacer un pequeño cálculo y de manera lógica poder obtener una mejor lectura del sensor. Entonces, para eso primeramente necesitamos saber cómo trabaja el sensor con el aire limpio. Entonces hay un pequeño cálculo que podemos realizar mediante las lecturas que está realizando el sensor actualmente. Entonces, por eso nos venimos directamente al código, como para no hacerlo más largo el video, ¿sí? Porque bueno, tenemos mucho para trabajar. Primeramente vamos a definir tres variables, así que vamos a hacer esto un poco más para abajo. Bien, primero vamos a definir una variable float, una variable flotante. La variable va a ser el voltaje que está detectando el sensor cuando realiza las lecturas. Por otro lado, otro flotante, otro float, en el cual vamos a definir la resistencia del sensor en el aire limpio. Vamos a definir simplemente de que es un flotante, y por otro lado también un valor entero, una variable entera, que va a ser la resistencia del sensor, justamente la resistencia eléctrica que tiene el sensor. Esta resistencia ya la conocemos en realidad. Vamos a colocarle R2. Esta resistencia en realidad es la resistencia que viene dentro de la ficha del sensor, dentro del board del sensor, que se utiliza para poder mejorar la lectura. Estas resistencias por lo general son de 2 kilo ohms, así que van a ser de 2000 ohms. Vamos a definirlo de esta manera. Bien, hasta ahí tenemos las tres variables que vamos a utilizar. Por otro lado, vamos al setup. En el setup vamos a definir la velocidad de lectura del serial, que va a ser serial.begin en 9600 baudios. Ahí está. Punto y coma, no nos olvidemos del punto y coma, siempre tenerlo presente. Y bien, vamos a empezar a trabajar. Por un lado necesitamos obtener la lectura del pin analógico, así que vamos a definir una variable entera. Vamos a guardar en esta variable sensor value. Vamos a guardar en esta variable la lectura del pin analógico, así que vamos a volver a llamar a la función analogRead y utilizamos el pin analógico. Bien, por otro lado vamos a calcular cuál es esta variable. Vamos a copiarla, vamos a colocarla acá y vamos a realizar un cálculo para poder obtener esta variable. Entonces vamos a definir, vamos a hacer un casteo. ¿Qué significa un casteo? Significa que obtenemos un valor y le cambiamos la unidad para poder utilizarlo. En este caso, el cálculo que vamos a hacer nos va a devolver un valor entero. Entonces ese valor entero vamos a tener que definir, vamos a tener que cambiarle el tipo de variable a float, bien, para poder obtener todo el valor completo, bien, porque si no vamos a obtener solamente la parte entera de la cuenta que vamos a realizar, y necesitamos obtener también la parte flotante, la parte de la coma, los decimales. Es por eso que realizamos un casteo, para poder obtener los decimales de la cuenta que vamos a utilizar. Entonces, float, ahí vamos a utilizar el sensor value, que es la lectura que realizamos acá. Vamos a copiar, vamos a hacerlo así, de manera de poder ir viendo cuáles son las variables que vamos a utilizar. Esto lo dividimos por 1024 y esto a su vez lo vamos a multiplicar por 5.0. 5.0 recordemos que es el valor de voltaje que estamos utilizando actualmente. Es con la cual nosotros alimentamos
a nuestro sensor. Bien, hasta ahí tenemos el valor del sensor de voltaje, bien, de la lectura. Punto y coma. Ahora lo que vamos a obtener es el valor de la resistencia en el aire. Vamos a realizar ese cálculo. Para realizar ese cálculo necesitamos justamente el valor que tenemos guardado acá. Entonces, vamos a hacer la siguiente cuenta. Va a ser el valor de voltaje dividido la resistencia que tenemos, R2, que es la resistencia que tiene el board donde está colocado el sensor. Esto dividido sensor volt, que es este valor que conseguimos acá. Y a todo esto le damos a restar el valor de voltaje. Y luego vamos a mostrarlo por el monitor serial. Y coma, recordar el punto y coma, y el serial. Esto es para el serial.print, es para poder mostrar un valor. Vamos a colocar serial.print, en este caso line, para poder mostrar este valor, y una vez que lo muestra pasa a la línea de abajo. Y acá vamos a obtener el valor del R0, que es el valor que calculamos acá arriba. Y coma, y vamos a darle también un delay, vamos a llamar la función delay en 2 milisegundos, 1000 milisegundos, punto y coma. Vamos a verificar que esté funcionando bien todo este código, y en ese caso, si está funcionando bien, nos muestra de que está funcionando. Entonces ahí sí vamos a cargarlo en mi ESP. ¿Qué vamos a obtener con esto? De vuelta, vamos a obtener el valor de la resistencia del sensor en el aire limpio. Esto lo hicimos a través de un cálculo. Una vez que obtengamos este valor, entonces lo vamos a utilizar para poder sí hacer una buena lectura con el sensor calibrado, tanto de manera física como de manera lógica. Esperamos un momento y ahí nos está dando un valor. Ah, tengo un error en el cálculo acá. Está dando un valor negativo y acá lo tenía que multiplicar. Eso me llamaba la atención, que dé un valor negativo. No debe dar un valor negativo justamente si la resistencia debe ser positiva. Pero había tenido un error en la escritura de la cuenta. Ahora sí me va a dar un valor positivo. Vamos a limpiar la consola. Ahí está. Este es el valor de la resistencia en el aire limpio. El valor que voy a utilizar para poder hacer una medición. Una medición más exacta. Así que este valor lo puedo ir guardando. ¿Bien? Este valor va a ir variando de a poco porque justamente va variando la lectura que está haciendo. Pero bien, vamos a abrir otro sketch para poder utilizar también ese valor que habíamos utilizado, que habíamos calculado. Bien, ahora en un nuevo sketch lo que vamos a hacer es calcular, realizar la lectura propiamente dicha, pero con el valor que acabamos de conseguir. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es definir algunas variables que vamos a utilizar como para poder realizar esa lectura juntamente con el valor que acabamos de obtener. Entonces vamos a crear un valor float, que va a ser la resistencia del sensor. Este valor lo vamos a llevar a 0. No te preocupes, hay algunos conceptos que no conoces o que no entendés. Yo te voy a dejar en el anclado al video todas las páginas desde donde podemos obtener mayor información y podemos profundizar un poco más. La idea del video es justamente poder mostrarles cómo poder realizar una calibración del sensor y cómo poder después
emitir la lectura Home Assistant. No es tanto profundizar en cómo está hecho el sensor y cuál es el principio de funcionamiento, sino más que nada trabajar con las lecturas. Bien, por otro lado vamos a utilizar otro float que va a ser un cociente que vamos a utilizar. También lo voy a llevar a 0. Ya van a ver cómo vamos a utilizar estos valores. Por otro lado, la lectura del sensor, que va a ser otro float, que va a ser el sensor value. Yo también lo voy a llevar a 0. Y como último, el R0, que va a ser un float. Este R0 va a ser justamente el valor que conseguimos antes. Va a ser este valor que está acá. 43.511,11. Así que ese es el valor que vamos a colocar ahí. 43.511,11. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es definir el serial.begin para poder obtener la lectura. Esto va a ser en 9600 baudios. Serial va con... Y comenzamos con el trabajo del proceso que tiene que llevar adelante el ESP para poder obtener la lectura. Vamos primeramente a rescatar la lectura del sensor analógico, que es el que está conectado al sensor MQ7. Entonces, sensor value va a ser igual a la llamada a la función analog read a 0. Luego, sensor volt, que es el voltaje de lectura. Ya tengo el sensor value. Me faltó un valor, me faltó una variable que es el sensor volt. Lo defino acá, va a ser un flotante. Sensor volt va a ser igual a 0. Bien. Entonces acá voy a utilizar ese sensor volt. Este va a ser el valor de voltaje de la lectura. Va a ser igual a el sensor value dividido 1024 por el voltaje que actualmente estamos trabajando, voltaje de alimentación. Vamos a calcular también la resistencia del sensor, que dijimos en un principio que era 0, lo inicializamos en 0, así que vamos a calcular también ese voltaje, el RS gas. El RS gas va a salir del cálculo del 5.0. Yo todo este código se los voy a dejar igual para que lo puedan chequear, lo puedan revisar. Dividido por... Por otro lado, necesito hacer un cociente. El cociente va a ser la ratio. El cociente va a ser la división entre la resistencia del sensor y la resistencia en el aire limpio. Entonces va a ser RS gas dividido el R0, que es el que hemos obtenido en la lectura anterior. Por otro lado vamos a tener voy a crear una variable auxiliar como para poder obtener un valor que me permita a mí poder calcular las partículas por millón. Entonces voy a obtener un float, voy a crear un float con un valor X, un valor cualquiera. Voy a utilizar una constante que es el 1538.46. Este valor se obtiene desde la gráfica de lectura. Es una gráfica de lectura de escala logarítmica que se utiliza para poder definir cuáles son las variables de resistencia
y lectura del sensor. Para el caso de este video no va a hacer falta verlo porque yo te estoy pasando directamente todo el código, pero sí te voy a dejar en los comentarios la página desde donde saqué toda la información. Fueron 2 o 3 páginas de donde saqué toda la información como para poder explicarte bien de qué se trata, ¿sí? Y de manera de que vos también podés realizar los cálculos si es que te parece de que faltó algún dato o hay algún dato que puede ser actualizado. Entonces, esto lo multiplicamos por el cociente que habíamos obtenido. Y por último, realizamos un último cálculo que es para obtener las partículas por millón. Que va a ser un flotante también, un float. Partícula por millón, ppm le vamos a llamar. En el cual tenemos un valor exponencial. El valor exponencial lo llamamos POU. Y adentro tenemos X, y va a ser el X que habíamos obtenido anteriormente, menos 1,709. Este valor también sale desde un cálculo que se realiza para poder obtener este valor. En realidad es una raíz cuadrada que se está llevando adelante, por eso tiene el exponente de X tiene valor negativo, es una raíz cuadrada. Bien, acá ya tenemos el serial.print. Serial.print, vamos a colocar ppm y coma, y abajo otro serial print. En este caso va a ser un print line como para que haga la lectura y después baje, en el cual vamos a colocar el valor de ppm y llamamos a la función delay como para que haga las lecturas cada 2 milisegundos, cada 2 segundos, perdón. Definimos si es que está bien todo este código. Acá me parece un error. Acá tengo otro error. Analog read. Read. Pues estoy mirando 2 pantallas, por eso por ahí me puedo llegar a confundir. Por bot, referencia, sensor volt, sensor value. Vamos de vuelta, compilar. Aparentemente no. En ese punto begin también falta. Por eso es muy importante verificar el código antes de poder cargarlo en el LSP. Bien, ahí está todo bien. Entonces, vamos a cargarlo entonces. Estamos trabajando siempre con el mismo microcontrolador, perdón. Entonces, le podemos cargar varias programaciones. Anteriormente utilizamos el código para poder obtener la resistencia en el aire limpio. Así que ahora vamos a obtener un valor de partículas por millón. Ahí está el valor bien calibrado de partículas por millón. Fíjese que me está mostrando 1,44. Yo estoy en una sala que es bien amplia, así que ese es el valor actual de partículas por millón. Está calculando. Fíjense que es muy bajo el valor, y esto es porque justamente hicimos una calibración e hicimos una mejor lectura de las partículas por millón que realmente hay en el ambiente. Ahora si vemos las lecturas son de 1,38, 1,33. Ahora si yo le acerco, acá tengo mi sensor trabajando. Vamos a ponerlo acá como para que se vea. Si yo le acerco un encendedor, fíjense que el valor de lectura va a ir variando.
¿Ven? Están 199. ¿Ven? Yo le estuve pasando mucho gas, pero de esa manera ven que está haciendo la medición. Eso quiere decir, yo en este caso estoy en un lugar bien amplio, pero ahora sí puedo obtener una medición fehaciente de las lecturas de las partículas por millón con las que estoy trabajando actualmente. Así que de esta manera es que nosotros podemos, por un lado, poder calcular cuál es la resistencia del sensor en el aire limpio, y por otro lado poder obtener una lectura fehaciente, limpia y precisa de las partículas por millón. Lo siguiente que vamos a hacer entonces en el otro video ya es pasar todas estas lecturas a Home Assistant, que para eso vamos a tener que utilizar un par de bibliotecas con las cuales a través de MQTT vamos a poder enviar esa información, que son estas lecturas, y también enviar algunas alertas, de manera de que se muestren también en Home Assistant. ¿Vale? Nos vemos en el próximo video.